Doblemente. Muchas gracias. Ahora pasamos al derecho de daños y vamos a escuchar a la profesora Valeria Moreno y a la profesora Rosario María Echevesti. ¿Cómo han coordinado el tema? Es un tema inoponible, de modo que lo habrán decidido ustedes. La doctora Moreno, además de ser doctora en Ciencias Jurídicas por nuestra universidad, es profesora titular de Derecho Privado 2, o sea, obligaciones. Es profesora también en la Maestría de Derecho Civil de la Universidad Austral. Es la secretaria académica de nuestra facultad y es vicedirectora del Instituto de Derecho Civil del Colegio de la Abogacía de La Plata. Y la profesora Rosario María Echevesti, que también es graduada de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Derecho Civil Patrimonial por la UCA, especialista en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, directora del Instituto de Responsabilidad Civil del Colegio de la Abogacía de La Plata y profesora adjunta de Derecho Privado de nuestra universidad. Pero, ya saben, media hora, ¿eh? Sí, vamos a cumplir, vamos a cumplir. Muy Vamos bien, a cumplir. adelante. Bueno, nos hemos planteado este tema que tiene que ver con la prevención del daño y el principio precautorio, y la idea es que yo voy a comenzar hablando dentro de este entorno de pandemia que hemos pasado, que resaltó esta temática por la aplicación de situaciones de urgencia, donde había amenazas de daño o de peligro. Voy a arrancar hablando de la prevención y luego continúa Rosario, la profesora Echevesti, hablando del principio precautorio. Yo voy a hacer un recorrido sobre el tema de la prevención del daño y dónde cobra mayor interés, mayor importancia, y cuáles son las herramientas judiciales que hay para hacer valer los derechos de quien está en una situación de inminente peligro o de daño. Y luego, si me queda un tiempito, brevemente exponer cuáles son los puntos que, en mi parecer, serán planteados y objeto de discusión en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Mendoza. ¿Cuáles son los puntos que entiendo yo que pueden tener interés para debatir en esas jornadas que se vienen? El tema de la prevención del daño cobró aún mayor interés durante la pandemia que hemos vivido, pero más allá de esta circunstancia, es una función de la responsabilidad civil que quedó incorporado luego de la reforma al Código Civil y Comercial en el libro tercero, lo cual ya venía dando bastante debate en el derecho comparado, fundamentalmente en España y en Italia, donde el debate se centraba si es posible que nosotros, en el marco de un derecho de daños, además de la responsabilidad civil, podamos considerar una función preventiva, entendiendo que cuando hablamos de responsabilidad civil hablamos de aquella consecuencia una vez que un daño se ha manifestado, se ha causado. Con lo cual incorporamos una noción distinta, con otros fundamentos, con otros parámetros para poder accionar solicitando la anticipación de un daño. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué acciones son las que responden mejor aun cuando todavía no tenemos en un código procesal, en los códigos procesales de la provincia, la acción definida o tipificada, si se quiere, pero sí hay herramientas que son válidas para hacer efectiva la prevención del daño. El Código Civil y Comercial, entonces, a partir de 2015, brinda esta normativa con la posibilidad de actuar anticipadamente a un daño. Y esto ha permitido ingresar en la resolución de conflictos que se han dado durante la pandemia y fuera de ella, pero, digamos, en situaciones de urgencia es donde esta temática toma mayor valor. Ahora bien,
si nosotros nos remitimos a las disposiciones del Código Civil y Comercial que toma posición en este tema, nos habla de que el deber de prevenir un daño es un deber general que tenemos todos y que encuentra su fundamento, y esto es interpretado por la doctrina, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, en el deber que tenemos todos de no causar daño a los demás. Ahora bien, hay algunas particularidades que tiene la normativa que van poniendo o van dándole contorno a esta función preventiva. En primer lugar, todos tenemos el deber, no hablo de obligación, hablo de deber genérico de no dañar a los demás, en lo que dependa de las posibilidades de cada uno de nosotros. Esta es una aclaración que hace la normativa importante, porque quiere decir que no puede constituir el deber de no dañar a los demás una limitación a la libertad que afecte el interés de aquel que pueda ser imputado de posibilidad de causar daño. Es decir, todos tenemos el deber de prevenir un daño en lo que de nosotros dependa. Quiere decir que la posibilidad de evitarlo debe estar en nuestra propia esfera de control. Tenemos que poder evitar ese daño para que se aplique esta noción que trae el Código Civil y Comercial. ¿Y qué deber tenemos? Bueno, de acuerdo a lo que dice el Código, tomar diligencias, adoptar diligencias en donde está presente el deber de buena fe, el deber de solidaridad para con los otros y el deber de cooperación que tenemos todos los individuos en el ámbito social. Y que las medidas que debamos adoptar para evitar causar daños a los demás o para disminuir su magnitud, si ese daño ya ha empezado a manifestarse, o no agravarlo, si el daño es una consecuencia que definitivamente se ha plasmado. Tomar medidas razonables en el ámbito de buena fe. El deber preventivo, cuando se incumple, y acá me gusta una apreciación que hace el doctor Calvo Costa, jurista Calvo Costa, cuando dice que la inobservancia de ese deber de prevención que recae sobre todos los individuos, conlleva, si se omite, a una responsabilidad por omisión, a una consecuencia que va a tener un efecto en una futura sentencia judicial que imponga una obligación de hacer, de no hacer o de dar para aquel que está poniendo en situación de peligro o de daño a otra persona. El tema de la prevención del daño no es un tema doctrinariamente pacífico. Basta con ver los antecedentes de nuestra legislación, que es legislación, como dije, de derecho comparado. Fundamentalmente este tema ha sido muy profundamente analizado en España, donde ha habido opiniones a favor, opiniones en contra, pero las opiniones a favor, y este criterio lo toma nuestro Código Civil y Comercial, es que la prevención del daño, sin duda, siempre es preferible a una represión, a un resarcimiento por la consecuencia ya manifestada. Pero la mera circunstancia de que alguien esté en situación de peligro, por eso solo, no se puede afectar sin un juicio de ponderación delicado por parte del juez, de ver cuál es el interés que intenta proteger de aquel que demanda porque pide como medida o como anticipación cuando se ven circunstancias de que va a ocurrir un daño, y por otro lado el interés de aquel sobre el cual puede caer la imputación de la falta de prevención. Esto requiere de una delicada valoración comparativa, porque de lo que se trata es de evitar
que recaiga una restricción o una limitación a la libertad ajena que sea excesiva. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el juez tendrá que ponderar que aquel que pide medidas para prevenir un daño que aún no se ha manifestado, el juez tendrá que evaluar los dos intereses en juego de quien demanda y de aquel que puede ser imputado por no cumplir con ese deber de no dañar a los demás, y ver entonces si proceden las medidas y qué medidas puede aplicar. Sin duda que como regla general la anticipación del daño siempre es preferible a la reparación. Ahora, en la reparación lo que tenemos es un daño cierto, uno de los presupuestos de la responsabilidad civil. En la prevención del daño no hay certeza, pero debe haber una probabilidad cercana a la certeza para el juez, para que adopte una medida que quizá económicamente incida en aquel sobre el cual va dirigida la orden de hacer, de dar o de no hacer. La función resarcitoria, hay una aclaración que me parece importante. Si bien está en el mismo capítulo del Código, en el mismo libro tercero del Código, planteada la función preventiva y la función resarcitoria tiene un rol preponderante en las cuestiones patrimoniales, puramente patrimoniales. Ahora, donde la prevención interesa es en aquellas cuestiones de la tutela jurídica de la persona, de los derechos de la personalidad, de aquellos derechos a la intimidad, derecho al honor, a la privacidad, o, como ocurrió en pandemia, cuando puede estar afectada la vida, la integridad, la salud de las personas. Y en eso que hoy sabemos que nuestro código ha puesto el foco, el centro en la persona, allí es donde el campo de la prevención tiene mayor incidencia. Es cierto, para aquellos que denostaban o denostan aún la prevención del daño, que hay otras ramas del derecho donde la función preventiva se ejerce con normalidad y donde la aceptamos todos, como en el campo del derecho administrativo, del derecho penal. Pero la doctrina civil actual entiende que eso no es óbice para que en el campo del derecho civil tengamos la prevención como una herramienta más de protección de intereses jurídicos. Vamos a lo más concreto, ¿cómo se ejerce? ¿Qué puede hacer aquella persona ante una amenaza de daño, como digo, pensando en estos daños que pueden tener que ver con la persona, con sus derechos personalísimos, con su integridad, su vida, su salud, o su honor, su identidad, su intimidad? En primer lugar, se debe considerar la autoría, es decir, aquel que omite, a juzgar por el juez, cumplir con ese deber de prevención. Y tiene que estar presente la antijuridicidad, es decir, la mera violación al deber de no dañar a los demás convierte esa acción o esa omisión en antijurídica. Por lo tanto, y cuando hagamos la comparación con las llamadas medidas cautelares, que también son preventivas y que por supuesto las venimos aplicando en el campo patrimonial con mucha frecuencia, vamos a ver que los requisitos para pedir una medida cautelar no coinciden estrictamente con aquellos requisitos para entablar una acción de prevención. Además de que esa conducta que se manifiesta como acción o omisión antijurídica, que puede llevar o conducir a la producción de un daño, tiene que existir una posibilidad concreta por parte del preventor de adoptar una conducta positiva para evitar causar ese daño. Y no es ajena la relación de causalidad, que es fundamental también en la reparación. Esta relación causal que debe darse entre esa conducta que le exigimos de prevenir el daño con un posible resultado dañoso. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los parámetros como se evalúa la relación causal
en la responsabilidad por daño ya causado, es decir, de acuerdo al orden normal, ordinario de los acontecimientos. El interés de aquel que acciona, que aquel que se entiende legitimado para pedir que se aplique la prevención del daño, tiene que ser un interés razonable. Así lo dispone la ley. Eso lo evaluará, lo ponderará el juez, pero en primer lugar decimos todo interés que no sea contrario al ordenamiento jurídico. Quizá el punto más notable de esta regulación es que así como para la responsabilidad civil por daño ya causado requerimos que exista un factor de atribución de responsabilidad, hablemos de dolo, de culpa si es subjetivo, o de riesgo o de garantía si es objetivo. En el caso de la acción preventiva, no se requiere por parte de aquel que inicia la petición al juez para que se prevenga un daño, que pruebe un factor de atribución. Y esto es importante. En la acción preventiva deberá existir un accionar o una misión antijurídica, deberá existir relación de causalidad, deberá ser una demanda razonable en el legitimado, pero no se le exige que pruebe un factor de atribución. ¿Por qué? Y bueno, aquí la ley ha querido ser efectiva y rápida, porque no nos olvidemos que cuando se inicia una acción preventiva de daño, estamos en el campo de lo urgente. Si un daño se está por manifestar, tiene que haber herramientas procesales que permitan resolver esta situación con cierta urgencia. Como dije anteriormente, la prevención del daño tuvo su desarrollo máximo en las medidas cautelares. Ahora, las medidas cautelares en el campo patrimonial son medidas preventivas para evitar que el acreedor al momento de la sentencia, por ejemplo, no vea frustrado su derecho de cobro de la deuda por la cual reclama. Ahora, siempre es en el marco de un juicio cuya sustancia u objeto principal es un daño ya causado. Es decir, una medida cautelar puede ser perfectamente planteada dentro de un ámbito en donde lo que se pide es la reparación de un daño o el cumplimiento de un contrato. Ahora, la tutela de urgencia, y acá viene el tema de la prevención y su accionar, no se agota con las medidas cautelares. Y justamente la idea de esta reforma del Código Civil y Comercial es poner en acción la posibilidad de que con herramientas procesales se pide de manera sustancial, se sustancie un proceso cuyo único objeto es prevenir un daño o un peligro de daño. Y este es el punto de la prevención. ¿Cómo se hace? Hoy, en la mayor parte de los códigos procesales del país, salvo Santa Cruz y creo que en Mendoza también, donde podemos encontrar una acción con las características de la acción preventiva, la acción preventiva está básicamente desarrollada en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué herramientas procesales tenemos? Bueno, las herramientas que nos da el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la provincia respecto a situaciones urgentes, como pueden ser las medidas autosatisfactivas. Y si uno inicia una medida autosatisfactiva para lograr prevenir un daño, y su interés es razonable y se prueban estos requisitos, la sentencia que dicte el juez va a determinar esa obligación de hacer, de no hacer o de dar, por lo tanto es todo un proceso que se sustancia no a los fines de reparar un daño, sino a los fines de prevenirlo. ¿Y por qué estamos en el ámbito de la urgencia? Porque las medidas autosatisfactivas pueden dictarse aún sin dar traslado a la contraparte. Y en eso se asemeja la medida cautelar, inaudita parte. Bueno, ¿cuál es uno de los temas que se plantea? Si alguien presenta judicialmente una demanda para prevenir un daño futuro,
deberá, en primer lugar, acreditar una verosimilitud del derecho, pero más fuerte, más rigurosa en la apreciación del juez que para una medida cautelar. El peligro de la demora está dado. Ahora, la verosimilitud del derecho se evalúa, se pondera por el juez con mayor estrictez. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo prevenir un daño, con lo cual ese efecto que va a tener va a limitar y va a incidir en la libertad del posible lesionador del interés que se reclama. Por lo tanto, acá tenemos una diferencia con la medida cautelar. Ahora, uno de los planteos es, si alguien solicita judicialmente se aplique la prevención mediante una medida autosatisfactiva y ello se resuelve por el juez inaudita parte, ¿qué oportunidad tiene aquel que es imputado de la lesión, digamos, de una posibilidad de peligro de daño, se pueda defender? Con lo cual, aplicando la noción de medidas autosatisfactivas, tendrá la oportunidad de la etapa recursiva. Y entonces es en la etapa recursiva donde se podrá ejercer ese derecho que se manifieste con el principio de la bilateralidad o el derecho en la contradicción de los procesos. Con lo cual vemos que la acción preventiva tiene algunas particularidades. También se evidencia la prevención en el llamado mandato preventivo del juez, cuando existe una sentencia sobre la cuestión que fuere, y allí el juez de oficio puede decidir un mandato preventivo, previendo que se ha resuelto, por ejemplo, una cuestión de daños, ese daño se pueda volver a manifestar en el futuro. Con lo cual, con ese mandato preventivo, aplica esta noción a futuro para evitar que se vuelva a producir o se agrave el daño ya manifestado. Bueno, finalmente decir que la sentencia preventiva es una sentencia de dar, de hacer, o con una obligación, mejor dicho, de dar, de hacer o de no hacer, que puede tener un efecto económico, y ese es todo el gran problema, sobre aquel que lesiona un interés por posible o probable daño. Pero el código hace acá una aclaración interesante. El juez debe ponderar ese derecho que invoca quien quiere prevenir el daño de una manera en donde existe la menor restricción posible a los derechos de aquel que puede ser imputado. Y esta aclaración va con la noción de derecho comparado, de la aceptación de la prevención del daño. La tutela preventiva especial también se aplica a esta noción para aquellos casos, uno de los que mencionó Leticia en su exposición anterior, que es el caso de los consumidores hipervulnerables, también para los casos de ancianos, de niños, de situaciones de violencia de género, es decir, de todas aquellas situaciones donde, vuelvo a insistir, existe comprometido algún derecho personalísimo o algo que tiene que ver con la integridad, la salud o la persona en sí misma. Finalmente, y no me quiero extender más porque se me va el tiempo, decir que uno de los temas que entiendo va a tener también debate en las jornadas es cuando hay responsabilidad civil o cuando ha existido durante la pandemia. Y aquí uno de los puntos centrales de discusión que esperamos poder debatir en las jornadas es el factor de atribución cuando se trata de responsabilidad por daño causado en una situación de emergencia sanitaria. ¿Qué factor de atribución se le aplica? No está previsto en la ley expresamente. Por lo tanto, el principio que da el Código Civil y Comercial es que el factor de atribución posible es invocar y probar por parte de quien demanda el dolo o la culpa del demandado. En cuanto al riesgo de actividad, esto ha sido planteado por la doctrina, y aquí coincido con el doctor Parellada
cuando dice que si había alguien durante la pandemia, por ejemplo, que estaba en situación de trabajador esencial y pudo desarrollar su tarea, aun cuando existían los decretos de necesidad de urgencia que lo impedían, y lo hizo porque eran exceptuados, ¿qué pasa si causaron daños de propagar o difundir el virus hacia los demás? En este caso, hablar de riesgo de actividad implicaría relacionar la actividad con el daño. Y a mi modo de ver, y en esto sigo, como digo, aparellada, no se da esa circunstancia. Por lo cual, manifestada la responsabilidad por daño causado, entiendo que el factor de atribución de responsabilidad no puede ser otro que el subjetivo. Culmino para darle paso a Rosario, que nos va a hablar del principio precautorio que tanto se vincula con la prevención. Gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores y organizadoras. En este brevísimo tiempo con el que contamos, hacer alguna referencia a lo que es el principio precautorio, para justamente distinguirlo de todo lo que nos acaba de ilustrar la doctora Moreno acerca de la prevención, ¿no es cierto? Porque son dos nociones distintas. Tratar de definir el principio precautorio, tratar de delinearlo, es difícil, pero vamos a comenzar por decir que nos propone la idea justamente de adelantar una intervención por parte del dispositivo de la responsabilidad civil. Así como la función clásica de la responsabilidad civil resarcitoria en un momento se tornó claramente insuficiente, ante los hechos se incorporó la función preventiva, hoy en día podemos decir que estamos un paso más, y en algunas situaciones incluso la función preventiva aparece como insuficiente. ¿Por qué? Porque la función preventiva se enrola dentro del dispositivo del derecho de daños, que tiene presupuestos o condiciones, que las conocemos y que las hemos estudiado y que están expresamente previstas en nuestro Código Civil y Comercial actual. Si bien no se exige, como dijo la doctora Moreno, un factor de atribución, sí se exigen los demás presupuestos de la responsabilidad, ¿no es cierto? La amenaza de un daño, una acción u omisión antijurídica, y especialmente una relación de causalidad sobre la cual también habló la doctora Moreno. Entonces, en este caso, en el principio precautorio, vamos a intentar que este dispositivo de la responsabilidad civil o el derecho de daños, para hacerlo más abarcativo, pueda adelantarse y tomar intervención prescindiendo de uno de estos presupuestos, que es la relación de causalidad. ¿Prescindiendo en qué sentido? En el sentido de que esa relación de causalidad, que en nuestro derecho es la relación causal adecuada, es decir, lo que sucede según el curso normal y ordinario de las cosas, no se conoce, ¿sí? Y aún así, el derecho puede venir y actuar ante determinadas situaciones. Esto responde, por supuesto, a un avance continuo, a una sociedad de riesgos globales, como ha sido llamada, en las cuales los avances de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, no van al mismo ritmo que los avances del conocimiento científico, ni mucho menos que los avances del derecho. Tratamos de equiparar y equilibrar, digamos, estas velocidades vertiginosas que tienen determinadas actividades, en las cuales puede haber algún tipo de sospecha, intuición de algún tipo de riesgo, pero que todavía no está probado científicamente que ese riesgo va a suceder, ¿sí? Entonces, dentro del marco de la prevención tenemos que hay que acreditar una relación causal adecuada. Acá, en el principio precautorio, vamos a tratar de actuar sin necesidad, por lo menos en el momento de actuar, de demostrar esa relación de causalidad adecuada. No quiere decir que a posteriori no se termine demostrando, ¿sí? Pero ante determinadas actividades que son de un riesgo tal que el daño que causarían sería esencialmente irreparable en especie, o reparable, digamos, en dinero, pero a un altísimo costo, y tienen que ver con derechos esenciales como la salud, el ambiente, etc. Entonces, este principio precautorio lo que nos hace es conjugar una necesidad de actuar, es decir, está llamando al dispositivo del derecho, de la responsabilidad, del derecho de daños, o como querramos llamarlo, que es una herramienta de los hombres, creada para los hombres y las mujeres. Entonces nos llama a actuar, pero también nos dice, bueno, en esta situación no hay una evidencia científica acerca de que esta actividad, ¿sí?, pueda generar este otro daño. Sin embargo, debemos actuar igual, justamente de manera precautoria, deteniendo o delimitando esa actividad, por lo menos, o cuanto mínimo, hasta saber
si es capaz de causar o no esos daños, porque si efectivamente los causa, entonces habremos llegado definitivamente tarde, porque son daños de una característica muy particular. Entonces, el fundamento, justamente para poder hablar de este principio precautorio, es la naturaleza del bien afectado. Por eso nos sorprende que digamos, en nuestro ámbito del derecho positivo, en el lugar que está reconocido es en la ley del ambiente, eso lo conocemos, ¿sí? Porque ahí sí se da claramente esta situación en la cual el derecho al medio ambiente sano, etcétera, es algo que una vez que se daña, bueno, difícilmente se pueda reparar, ¿no es cierto? Lo tenemos contemplado expresamente en la ley 25675 del ambiente. La pregunta es si este principio precautorio que nos impone actuar, limitar o impedir determinada actividad, sin conocer los riesgos o los daños que pueda causar, sin conocer aún los riesgos o los daños que pueda causar esa actividad, puede extenderse o podemos hablar de él como principio general del derecho de daño. Sabemos que en el ámbito del derecho ambiental, por supuesto que está reconocido. La pregunta que nos hacemos acá y en este panel, que es el de daños, es justamente si podemos extenderlo como principio general. Bueno, esta es una cuestión que ha sido discutida, debatida en numerosas situaciones, y etcétera. Resulta llamativo que no se haya incorporado en nuestro Código Civil y Comercial, porque ya se había discutido en las Jornadas Nacionales de Tucumán en 2011, en donde, si bien hubo disidencias, es un tema que presenta siempre muchísimos puntos de vista, etc., la verdad es que las conclusiones del panel fueron que debe reconocerse como un principio general del derecho de daños, y además se dieron algunas pautas acerca de algunos criterios que deben adoptarse, porque si bien se trata de un principio que puede ser reconocido como principio general, por supuesto que tendremos que dar, y es nuestra responsabilidad, la de los operadores del derecho, delinearlo o darle determinadas pautas de manera tal que no se generen situaciones abusivas, o cuanto menos situaciones inútiles, o no se impidan otras cuestiones como, por supuesto, el avance de la ciencia, el progreso, hay también muchísimos intereses comerciales, etcétera, y vivimos en una sociedad que avanza y eso está bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si esto lo podemos incorporar como principio general del derecho, y si lo vamos a incorporar dentro del derecho de daños, bueno, ¿cuáles son las pautas? ¿No es cierto? Ya en la jornada se habló de que el riesgo o amenaza que tiene que existir tiene que referirse a un daño grave, ¿sí? De determinada magnitud o irreversible, un daño que si sucede, como dije hoy más temprano, no se va a poder reparar. Entonces debemos actuar antes de que suceda, aun cuando no conocemos, vuelvo a repetir, si esa acción lo va a causar o no, pero ante la duda, por eso es el principio precautorio, nos impone actuar. Pero también debemos tener en cuenta determinados factores o condiciones, tales como los costos de frenar determinada actividad o limitar determinada actividad, la proporcionalidad, digamos, de todas estas acciones con el daño que se pretende evitar, etc. Por eso este principio precautorio en general se da ante vulneración de derechos esenciales o ante vulneración de derechos de tipo colectivo. Los instrumentos que podemos tener para aplicarlo son, esencialmente se toman los instrumentos de la responsabilidad en su faz preventiva, de los que nos habló también la doctora Moreno, ¿sí? Se toman elementos como las medidas cautelares. ¿Qué pasa? Las medidas cautelares nos exigen verosimilitud en el derecho. Acá esa verosimilitud del derecho eventualmente va a tener que estar vista con un poco más de flexibilidad en este requisito, porque estamos hablando justamente de que se trata de una situación en la cual no hay evidencia científica. La ciencia todavía no conoce qué es lo que va a pasar o qué daño puede generar determinada actividad. Y en esto vuelvo a lo inicial, en que la relación causal adecuada nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer un juicio acerca de lo que sucede según el curso normal y ordinario de las cosas. La cuestión es que ante determinadas actividades de avance de la ciencia, de la tecnología, no sabemos cuál es el curso normal y ordinario de las cosas, porque son novedosas, porque son técnicas que pueden causar un daño, pero no tenemos esta experiencia de la vida que nos impone la causalidad adecuada y nos impone este juicio que tiene que ver, por supuesto, ¿con qué? Con experiencias anteriores. Bueno, justamente ante actividades en las cuales no tenemos experiencias anteriores, resulta imposible invocar
esta causalidad adecuada. Entonces, esta verosimilitud en el caso de medidas cautelares, en el caso de la vía del amparo también, bueno, se trata de flexibilizar un poco estas cuestiones para poder admitir que en determinadas situaciones se impida la continuación o la realización de una actividad mediante una técnica que no se conozca o que sea novedosa. También respecto de la prueba, esto nos va a poner en un brete también, y se ha discutido, se trata de una prueba compleja, porque justamente no existe conocimiento científico acerca de los daños que puede generar determinada actividad, y entonces también los requisitos probatorios, se dice, se flexibilizan. Lo que se debe probar, dice la mayoría de la doctrina, es una sospecha fundada, obviamente no arbitraria ni caprichosa, sino fundada, de que determinada actividad podría ocasionar determinados daños de determinada magnitud, y que es razonable poder prever esto, si bien todavía no se conoce con certeza. Acá estamos en el ámbito de la incertidumbre, por eso no hablamos de causalidad adecuada. Esto nos va a requerir una prueba sumamente compleja, y la doctrina también nos habla, por supuesto, de que se puede acá ejercer en su mayor amplitud el principio de la carga dinámica de la prueba, es decir, que a quien se le imputa esta actividad pueda probar que no es dañosa o que no existe ese riesgo, porque seguramente esté en mejores condiciones de hacerlo. Y respecto de los eximentes, también, bueno, justamente a quien se le impute este tipo de actividad y se pretenda frenar, se dice también que tendrá que, en todo caso, demostrar que no proceden los presupuestos, si podemos hablar de presupuestos en el principio precautorio, de estos que estamos proponiendo, ¿no es cierto?, estos que estamos delineando, por ejemplo, que el riesgo no es tal, o que el riesgo no es de tal magnitud, etc. Este principio precautorio está, bueno, contemplado expresamente, como dijimos, en la Ley del Ambiente, está propuesto en el proyecto de modificación de la Ley del Consumidor, ¿sí? Como principio también en el ámbito del derecho de los consumidores. Este proyecto impone al Estado y a los proveedores actuar precautoriamente en situaciones que puedan afectar derechos de los consumidores, y tiene también que ver muchísimo con actividades de las administraciones y de los estados, a quienes también se les impone, ya desde la norma constitucional que reconoce a los habitantes derechos al ambiente sano, etcétera, se impone a los estados, a las administraciones, actuar aún de manera precautoria, no solo resarcir los daños en caso que se produzcan, no solo prevenir los daños que tengan relación de causalidad adecuada y que provengan de una conducta antijurídica, si bien no se exige factor de atribución, sino también actuar de manera precautoria para justamente evitar que se produzca un daño que de otra manera no se podría reparar, ¿sí? En la jurisprudencia nosotros encontramos algunas reseñas, o reseñados en algunos fallos, que tienen todos que ver más que nada con el tema ambiental, ¿sí? Siempre que se ha aplicado, por lo menos en nuestra jurisprudencia, ha tenido que ver con el tema ambiental, donde además está en la ley, está expresamente previsto. Por eso nos queda todavía en la incógnita si puede ser una situación que se pueda dar en el ámbito del derecho de daños en general. Y justamente para relacionarlo con el interesante tema que nos proponen las jornadas nacionales de derecho civil, relacionarlo con esto de la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia, cuando comenzó, exigió justamente la toma de medidas que seguramente se tomaron desde la prisma de la precaución, porque obviamente que no existía en ese momento, al menos, conocimiento científico acerca de cuáles eran las consecuencias que podía traer este virus que estaba circulando, cuál era la forma de evitarlo. Había una ausencia total de conocimiento científico, pero sin duda que había sospechas fundadas en base a, por ejemplo, virus similares, etcétera, de los daños que podía causar, de la dimensión de los daños, y que justamente son daños que recaen sobre derechos como la salud y la vida. Entonces, muchas de las medidas que se han tomado, al menos al inicio de la pandemia, lo han sido desde este paradigma de la precaución. Es decir, no conocemos cuál es el daño que puede causar tal o cual actividad, pero, por ejemplo, frenamos esta actividad, pero, por ejemplo, decretamos un confinamiento, etcétera,
o incluso algunas medidas que se han tomado en algunos países respecto de alguna u otra vacuna, algún otro medicamento. Bueno, no tenemos conocimiento científico, no tenemos certeza científica, pero decidimos o continuar adelante con esta aplicación para evitar este otro daño, o frenar la aplicación de tal remedio o de tal vacuna, etc. Todas estas situaciones, de manera expresa o implícitamente, están tomadas teniendo en cuenta este principio, o lo que es lo esencial, digamos, de este principio de precaución, que nos llama, como siempre, el derecho siempre está llamado a poder actuar, y si bien muchas veces va por detrás de los avances de una sociedad que avanza de manera, como dijimos, vertiginosa, nos exige poner en funcionamiento estos mecanismos y acelerar y adelantar nuestra intervención, sobre todo cuando el riesgo recae sobre derechos tan fundamentales. Por eso creo que es un buen punto a analizar en alguna ponencia todos estos paradigmas de la precaución y la prevención en lo que hace a la responsabilidad derivada de la pandemia. Yo con esto concluyo y agradezco de nuevo la convocatoria. Excelente, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Moreno. Muchas gracias, doctora Echevesti. Se han excedido. Sí. Se han excedido. Doctor, quería... En información, en conocimiento. Sí. Quería resaltar que lo tenemos al doctor Sebastián Justo Cosola, entre quienes... En realidad...